CDBS webinar, March 28th. Okay, I think I'm going to start recording right now. But thank you very much for coming on to see your first webinar of a series of 4 about IEP. So let me start by saying a few housekeeping rules. The first thing that I'm going to do is say that the people that need Spanish interpretation, they need to click on icon and hit Spanish. Esta presentación va a durar aproximadamente 60 minutos y al final tenemos 15 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, si quieren hacer una pregunta, por favor, activen el micrófono o si se les ocurre algo durante la presentación, escríbanlo en el chat, por favor, y podemos contestar la pregunta al final de la presentación. Y cualquier folleto que se presente también se va a incluir en el chat y cualquier otra información para las siguientes sesiones. Entonces, gracias a Julie por armar todo esto. Entonces, ahora tengo yo el placer de presentar a alguien que conozco hace bastante tiempo. Y siempre dependo de ella cuando tenemos situaciones legales con los padres con los cuales trabajamos. Quiero presentar a Mary, que es defensora durante más de 25 años. Tiene experiencia en trabajar con las comunidades. Es latina, ella misma es discapacitada y tiene una pasión por la defensoría. Y les cuento un poquito de los derechos de discapacitados. Es una organización que se fundó para defender los derechos y los derechos de las personas discapacitadas. Entonces, cualquier otra cosa que tú quieras decir, Mary Ríos, no, lo dijiste muy bien, Mirna. Nada más quería decir que tenemos operaciones en todo el estado. Desde que tenemos servicios virtuales, es en todo el estado de California. Gracias por recibirme, Mirna. Mucho gusto. Entonces, ¿estamos preparados para empezar? Sí, muy bien. Gracias, Mirna. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por invitarme. Hoy vamos a tratar el tema de la educación especial y el proceso de IEP. Sí, soy una persona con discapacidad, aunque no pueden ver, uso una silla eléctrica desde hace más de 30 años. He sido defensora durante 25 años, más de 25 años. Es mi pasión. Amo la defensoría. Yo creo que marcar una diferencia en la vida de una persona es muy importante. Entonces, si os puedo traer conocimiento, realmente disfruto la retroalimentación que ustedes me dan para que yo sepa que he marcado una diferencia en la vida de uno. Tengo mi colega aquí conmigo, Raymond Kwan, quien ayuda en el fondo, entre bastidores. Entonces, siguiente diapositiva. Los puntos de conversación. Vamos a hablar sobre el mandato de búsqueda infantil, una breve descripción de las leyes de educación especial, elegibilidad para educación especial. También vamos a tratar el plan de sección 504, el proceso de educación especial y para concluir vamos a hablar sobre las reclamaciones y el debido proceso. Entonces, el mandato de búsqueda infantil, ¿qué es? Eso significa que las escuelas deben encontrar a todos los niños que pueden tener discapacidades y que pueden tener derecho a servicios de educación especial. Desde el nacimiento hasta los 21 años, las escuelas deben evaluar cuando creen que un niño puede cumplir los requisitos para la educación especial. Esto aplica a todos los niños que residen en California, incluidos los niños que asisten a las escuelas privadas, públicas, niños con mucha movilidad, niños migrantes, niños sin hogar y niños bajo tutela del Estado. Entonces, cualquier momento que la escuela sospecha que un niño tiene una discapacidad, está obligada a iniciar el proceso de evaluación. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuáles son las leyes de educación especial? Tenemos la Ley de Educación para Personas con Discapacidades y de
EA. También hay leyes de California sobre la educación. Las leyes federales son muy amplias y luego las leyes de educación en California o fortalecen la ley federal dentro del estado de California, pero estas son las dos leyes principales que cubren la educación especial. Entonces, ¿qué son los derechos de IDA? Un niño que califica para la educación especial tiene derecho a una educación pública apropiada y gratuita y en el entorno menos restrictivo. También tiene el derecho a evaluaciones y a un plan de educación individualizado o IEP, según sus siglas en inglés. Tienen derecho a dejar quejas de cumplimiento y también un derecho al debido proceso. Siguiente diapositiva. Entonces, el derecho a una educación pública adecuada y gratuita. FAPE significa, según sus siglas en inglés, la instrucción académica especializada, más servicios relacionados que se proporcionan con cargo al gasto público tienen que cumplir con las normas de la Agencia Educativa Estatal. Deben incluir educación preescolar, primaria o secundaria y se proporcionan de conformidad con el programa educativo individualizado. Eso se llama FAPE, según las siglas en inglés, FAPE. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, cuando decimos el entorno menos restrictivo, normalmente significa que el alumno tiene un derecho a recibir servicios especiales de educación especial en el entorno menos restrictivo. Y eso es una clase de educación general. La escuela debe ver el aula de educación general antes de poder contemplar un entorno más restrictivo, con oportunidades para que los niños puedan interactuar con niñas no discapacitados. Las escuelas deben brindar apoyo para garantizar el éxito en el aula de educación regular. Sin embargo, en algunas situaciones, no es posible que no sea un lugar apropiado para niños con discapacidades más graves. Por lo tanto, tienen que contemplar otras alternativas. ¿Qué es la educación especial? No es un lugar, es un servicio disponible para niños que cumplen los requisitos, niños con discapacidades, para que reciban una educación pública gratuita. Entonces, elegibilidad. Hablamos de la elegibilidad. ¿Quién cumple los requisitos para la educación bajo la ley federal y estatal? He aquí una lista de 13 categorías. No voy a leerlas todas, pero es de tener una discapacidad intelectual, deterioro del habla o del lenguaje, discapacidad visual, incluida la ceguera, una perturbación emocional grave que puede ser el autismo, otras discapacidades de la salud o varias discapacidades. Entonces, solo que un niño tenga discapacidad no significa que cumpla los requisitos para la educación especial. Lo que indica aquí en la siguiente página es que todos alumnos entre 3 y 22 años de edad y cuando los distritos escolares realizan la evaluación debe demostrar que el impedimento del alumno afecta negativamente su rendimiento educativo y que requiere educación especial. Es algo que la escuela también busca. ¿Cómo afecta el aprendizaje? Hemos incluido el segundo capítulo que habla sobre el proceso de evaluación. Es un gran capítulo. Tenemos muy buenas publicaciones en el sitio web. Hablo más de eso en unos momentos. Siguiente diapositiva. Entonces, además de las leyes de discapacidades, también hay leyes federales sobre la discriminación, que es la sección 504 de la ley de 1973, y hay un título 2 de la ley de estadounidenses con discapacidades. Son leyes de antidiscriminación que protegen a alumnos con discapacidades en escuelas públicas también. Básicamente cubren cualquier entidad que reciba gastos públicos. Entonces, ¿qué es un plan 504? A menudo
Los estudiantes, los alumnos con discapacidades que no les afecta negativamente su rendimiento educativo pueden necesitar adaptaciones para obtener acceso y beneficiarse de los programas de la escuela. Entonces, la sección 504 de la Ley de Rehabilitación prohíbe la discriminación por discapacidad por parte de los beneficiarios de fondos federales, es decir, escuelas que reciben gastos públicos. No se basa en un análisis categórico de discapacidades, más bien las protecciones están disponibles para los alumnos que pueden ser considerados discapacitados en un sentido funcional. Estos alumnos deben tener un impedimento físico o mental o tener un historial de tal impedimento, o se debería contemplar a esta persona como una persona discapacitada o con impedimento. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es un plan 504? Los alumnos elegibles que cumplen los requisitos bajo este plan, en comparación con los IEP, los padres pueden recibir menos protecciones bajo un plan 504. Sin embargo, proporciona un fundamento para los reclamos de discriminación por discapacidad. Un padre me preguntó, por ejemplo, o una madre me preguntó que su hijo fue determinado elegible para la educación especial. Ella me preguntó, ¿también puedo pedir un plan 504? ¿O eso significa que lo que hace la escuela es intentar quitar a esa persona del IEP? La respuesta es no. Si un niño es elegible para la educación especial que tiene un IEP, el IEP puede incluir una adaptación razonable y una modificación dentro del plan de IEP. Es importante saber eso también. Siguiente diapositiva, por favor. He aquí los ejemplos de adaptaciones razonables. Un pupitre accesible para alumnos en silla de ruedas, asientos especiales en el aula. Quizás el alumno tiene que estar cerca de la maestra. Puede que necesiten grabar una clase, tareas modificadas. Si le cuesta al alumno, los padres pueden pedir tareas modificadas. Digamos, por ejemplo, que un alumno recibe o los alumnos reciben 20 preguntas como tarea. Los papás pueden pedir que se modifiquen esas tareas, que solo les den 10 preguntas o 10 tareas. Es una modificación que el distrito sí puede proporcionar. Quizás necesitan un espacio más tranquilo para tomar un examen, tiempo extra, más descansos cuando estén en el aula. Estas son adaptaciones que sí se pueden aplicar en el IEP o incluso en el plan 504. Entonces, ya tratamos el proceso de elegibilidad de cumplimiento de los requisitos. Ya hablamos sobre las leyes. Ahora hablamos del proceso de educación especial, que es mi parte favorita. Siguiente diapositiva. Entonces, cuando hay referencia o de parte de un médico, de los papás, cualquier persona puede hacer una referencia al distrito escolar si sospecha que un alumno tiene discapacidad. Se hace la referencia. Cuando se hace la referencia, aconsejamos de que si los papás van a pedir que el distrito le haga una evaluación al niño, que lo hagan por escrito. ¿Por qué eso? Porque hay que crear un registro de papel, porque uno nunca se sabe cuándo uno va a necesitar esos papeles cuando el distrito pide una referencia, pero que no cumple con los plazos. Es importante tener los papeles en sí. Una vez que se entrega esa petición de evaluación, el distrito tiene 15 días para proporcionarle un plan de evaluación. Dicho plan indica qué tipos de evaluaciones se van a realizar, quién va a realizar las evaluaciones y si están de acuerdo con el plan, lo firman y lo devuelven. El distrito tiene 60 días para completar las evaluaciones y para realizar una junta de IEP. Si es el primer IEP, bueno, antes hay que pedir una copia
del informe de evaluación antes de la junta de IEP. Esa junta de IEP tiene lugar y lo que pasa es que uno tiene una junta de IEP todos los años para hablar sobre la colocación, los servicios y el apoyo necesarios. Y luego, después del IEP anual, que sucede todos los años, tienen un IEP trienal que el distrito debe hacer una reevaluación cada 3 años para determinar si el alumno sigue cumpliendo los requisitos para la educación especial, para ver si esa colocación es apropiada, si necesita más apoyo, más servicios. Digamos, por ejemplo, que el alumno tiene dificultades con las manos. Puede que necesite, por ejemplo, evaluaciones adicionales, por ejemplo, una evaluación de eh, terapia ocupacional. Entonces, hacen eso para ver dónde queda el alumno de forma académica y para ver cuáles son los servicios necesarios. Aquí tenemos una muestra de un plan de evaluación. Indica si es el primero, el anual, el trienal, de transición, y tiene ahí que el nombre o el tutor del alumno y el nombre de la escuela y si fue una referencia que se hizo, quién lo hizo. Y luego, si pasamos a la siguiente diapositiva, hay casilleros con varios tipos de evaluaciones que se han indicado en el papel: logros académicos, salud, desarrollo intelectual. Entonces hay una secuencia de evaluaciones que se escriben en el plan de evaluación. Al derecho, en el lado derecho del papel, dice quién va a realizar la evaluación. Abajo, si están de acuerdo con las evaluaciones, pueden firmar. Hay una parte en el papel, por lo menos en esta muestra, hay una parte para dejar comentarios. Recomendamos que en cualquier momento que uno va a completar una evaluación, hay que incluir una nota que dice: por favor, proporcionen copias de la evaluación al menos 5 días antes de la junta de IEP. ¿Y eso por qué? Es importante tener la oportunidad de repasar las evaluaciones en su totalidad. Muchas veces oímos que el equipo de IEP o el distrito escolar no les proporciona a los papás una copia del informe hasta el momento de la junta de IEP. Cuando es así, no les dan a los papás una oportunidad de repasar y estudiar la evaluación entera. Es posible que ustedes quieran repasar la evaluación para ver cuál es el nivel actual de rendimiento, sus fortalezas, sus debilidades. Muchas veces los papás nos dicen que de hecho han identificado una fortaleza que no le pertenece al niño, que el niño no puede hacer eso. Ustedes tienen oportunidad de decir: no estoy de acuerdo con esta evaluación. Los papás sí pueden estar de acuerdo con ella y pedir una evaluación independiente que vamos a tratar enseguida. Siguiente diapositiva. Entonces, aquí hablamos de las evaluaciones. Tenemos algunos ejemplos que pueden identificar las necesidades de los alumnos. Y cuando el distrito sí completa las evaluaciones, muchas veces impulsan el tipo de colocación que los alumnos van a tener y los servicios y el apoyo que van a recibir. Las evaluaciones ayudan a identificar las necesidades de los alumnos para terapia ocupacional, fisioterapia, logoterapia, comportamiento funcional, tecnología de asistencia, necesidades sociales, emocionales y de comportamiento y servicios de salud mental relacionados con la educación, ayuda y apoyo y mucho más. También se puede pedir una evaluación de orientación y movilidad. Uno puede pedir, por ejemplo, una evaluación de tecnología de asistencia para cubrir un dispositivo de comunicación. Esto es muy importante porque muchas veces no les dicen qué tipos de evaluaciones ofrecen. Es una cuestión de tener esa conversación con el equipo
de IEP para hablar sobre lo que está pasando, para intentar identificar los varios tipos de evaluaciones que se necesitan. Puede haber un alumno que necesite tecnología de asistencia para un programa de lectura. Estas son evaluaciones que el distrito sí puede realizar. Aquí incluimos una publicación, un enlace. Entender las evaluaciones psicoeducacionales o psicoeducativas es una muy buena publicación. Gracias, Raymond. Entonces, comenté hace unos momentos lo que sucede cuando uno no está de acuerdo con la evaluación que realiza el distrito escolar. Los papás tienen derecho a pedir una evaluación educativa independiente pagada con gastos públicos si uno no está de acuerdo con el distrito, con la evaluación de la escuela. El distrito tiene dos opciones: o aprueban la evaluación independiente o tiene que solicitar debido proceso para demostrar que su propia evaluación fue adecuada. Tengan presentes que solo se puede pedir una evaluación independiente una vez que la escuela realice su propia evaluación. Si el distrito hace una evaluación de la vista, por ejemplo, o digamos que no hacen una evaluación de vista, los papás no pueden pedir una evaluación independiente. Primero tiene que pasar en la escuela a continuación. Entonces, los papás deberían recibir por escrito un aviso de junta de IEP. El distrito tiene que proporcionar un aviso por escrito de una junta agendada del IEP. Si por algún motivo no pueden asistir a la junta, es importante que mantengan todo por escrito. Es muy importante que documenten todo. Avísenle al distrito que no están disponibles si no pueden llegar a la junta. Y denle al distrito como 2 o 3 días de aviso previo, porque tienen que haber un acuerdo mutuo en cuanto a la hora y la fecha. Es importante mantener la comunicación abierta, que el distrito escolar sepa que no están disponibles. Los papás tienen derecho a pedir un intérprete si inglés no es el idioma principal. También tienen derecho a grabar la junta de IEP si le dan aviso previo a la escuela sobre la intención de grabar con al menos 24 horas de antelación. Aquí hemos incluido el capítulo 4 que habla sobre el proceso de IEP. Nunca me canso de decir que las publicaciones que tenemos son recursos geniales, excelentes. Entonces les animo a que busquen estos recursos que tenemos aquí en el enlace. Entonces, la junta de IEP, tengan presente, por favor, que un plan de educación individualizado es un contrato legal entre la escuela y los papás o los alumnos. Los IEP deben realizarse anualmente después de haber completado una evaluación cuando lo soliciten los papás o la escuela. Si los papás lo solicitan, la escuela debe reunirse o tener una junta dentro de los siguientes 30 días posteriores a la solicitud. El propósito es reunirse con los papás para hablar sobre la información relevante y para diseñar una oferta de fe para el año escolar. El IEP sí es un contrato legal, fíjense. También tengan presente que si les dicen verbalmente que algo se va a proporcionar, es importante que eso esté incluido por escrito en el IEP. No lo puedo resaltar suficientemente porque nos han dicho varias veces que han dicho en la escuela que vamos a dar este servicio, pero si no se incluye en el IEP no existe, porque sería su palabra de usted contra la palabra del IEP o el lenguaje del IEP. ¿Cómo prepararse para un IEP? Incluya a su hijo. Haga una lista de lo que usted y su hijo, a usted y a su hijo les gustaría para el año escolar. Notas sobre los objetivos, necesidades e inquietudes que puedan tener. Comuníquense con amigos y familiares para ver si alguien puede venir a la reunión. Proporcione a la escuela un aviso de 24 horas si piensan grabar la reunión. Tienen que traer su propio dispositivo de grabación.
Si necesitan una adaptación o un intérprete, pónganlo por escrito y también quizás revise las evaluaciones del año pasado. Miren o estudien los objetivos y las metas y dónde queda un niño, un alumno en cuanto a un objetivo particular. Si no han cumplido con ese objetivo, hagan esa pregunta. ¿Es que necesitan servicios y apoyo adicionales? Quizás sí han cumplido con ese objetivo. Muchas veces nos dicen que tienen el mismo objetivo durante varios años. Es importante que repasen los IEP de años pasados. Repase las evaluaciones que la escuela sí ha completado. Revise cualquier material que ha recibido durante el año anterior, incluidos los registros disciplinarios, las boletas de calificaciones o el trabajo, es decir, las tareas de los alumnos. Es importante prepararse para el siguiente IEP. Entonces, ¿quiénes son los miembros del equipo de IEP? Son los papás, un maestro de educación especial, un maestro o una maestra de educación especial, un representante o una representante del distrito escolar que tiene autoridad para tomar decisiones y proveedores de servicio que pueden ser terapeutas ocupacionales, de logopedia, cualquier persona que proporcione servicios afines a los alumnos, la persona que realiza la evaluación que va a estar allí para dar un informe sobre la evaluación y también un amigo de la mamá o del papá. Si usted piensa en traer a alguien, no le pueden prohibir que ustedes traigan a alguien en la escuela. Si quieren llevar a un amigo o un defensor, esa persona sí puede asistir. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué se debe incluir en un IEP? Elegibilidad, niveles actuales de rendimiento, metas y objetivos, servicios afines. Los servicios afines deberían ser muy específicos en cuanto a cuántas veces a la semana, cuántos minutos. Es imprescindible precisar la cantidad de servicios que se van a proporcionar. Cualquier adaptación o modificación se deben incluir planes de comportamiento, que se llaman planes de intervención de comportamiento, plan de transición individualizado. Estos planes de transición normalmente empiezan a los 16 años como máximo. Lo que deben hacer es realizar una evaluación para ver dónde queda el alumno en cuanto a lo académico. También deberían hablar sobre lo que quiere hacer el alumno al completar la escuela o a cumplir 18 años. ¿Qué quiere hacer el alumno en la comunidad? ¿Piensa seguir con los estudios? ¿Tiene, por ejemplo, un objetivo vocacional? Eso sí se debería incluir en el plan de transición. Luego, colocación en el aula es importante. Notas escritas a mano, notas computerizadas. Hablando de los objetivos, es importante incluir esas notas que se deberían aceptar. Si el distrito no les permite adjuntar las notas, deberían pedir eso por escrito, efectivamente diciendo que están denegando, la denegación deben documentar por escrito. Siguiente diapositiva. Los derechos de los padres en el IEP. Los papás tienen derecho a una participación significativa en el IEP. Deberían poder hacer preguntas, cualquier pregunta que hayan escrito, apuntado, presentar una agenda o inquietudes. Deberían poder tomarse tiempo para pensar qué es lo que quieren hablar en la junta de IEP. Los papás tienen el derecho a un intérprete gratuitamente en el IEP, pero es algo que tiene que ser solicitado con antelación, con anticipación por escrito. Los papás pueden grabar el IEP si notifican por escrito con 24 horas de anticipación. El consentimiento de los papás que no se puede implementar un IEP sin consentimiento. Es importante saber si es la primera vez que se evalúa al alumno. Por favor, tengan presentes que
Si no se firma en una cierta parte de la IP, los servicios no se pueden proporcionar. Sin embargo, si uno está de acuerdo en aceptar ciertos servicios o si uno está de acuerdo con la colocación, pueden firmar solo las secciones con las cuales estén de acuerdo. Los papás tienen tres opciones: consentimiento total, disentir en su totalidad o consentimiento en algunas partes y desacuerdo con otras. Deberían documentar esa información en el IP. Los papás deben recibir una copia definitiva, completa del IP. No se vayan sin ella. También cabe señalar que las páginas del IP lleven números. Yo creo que es importante que las páginas de la IP lleven números. Si el inglés no es su idioma de preferencia, pueden solicitar una copia del IP en su idioma principal. Sin embargo, no hay nada en la ley que diga que solo tengan un cierto plazo para proporcionarle una copia del IP en su idioma de preferencia, pero sí dice que, no me acuerdo del lenguaje exacto, pero dentro de un plazo razonable. Nosotros consideramos que 4 a 6 semanas deberían ser suficientes para traducir los documentos. Entonces, hemos aquí el derecho a presentar una queja de cumplimiento. Una queja de cumplimiento se radica cuando no han cumplido con los procedimientos, por ejemplo, los plazos. Si no cumplen con los plazos, digamos que uno solicita un IP y la junta de IP no se celebra dentro de 30 días, eso sería una queja de cumplimiento. Si no están realizando dentro del plazo de 60 días, eso sería una queja de cumplimiento. Si el distrito escolar no implementa el IP, eso también sería queja de cumplimiento. Uno radica o presenta una queja de cumplimiento con el Departamento de Educación. El Departamento de Educación de California debe recibir su queja a más tardar un año después de que usted alegue que ocurrió una vulneración de la Ley de Educación Especial, pero no quieren esperar un año para presentar una queja de cumplimiento o de incumplimiento. El departamento tiene 60 días para investigar y les mandan un informe. Las quejas por discriminación basándose en la discapacidad. El Departamento de Educación tiene algo que se llama la Oficina de Derechos Civiles, que uno puede presentar una queja por discriminación en esa oficina. Discriminación por motivos de discapacidad, digamos que tienen una actividad escolar fuera de la escuela y le dicen, por ejemplo, al alumno que no puedes ir sin que tus papás vengan, porque el niño no se porta bien debido a una discapacidad. Eso sería una discriminación educativa por motivos de discapacidad. En este caso no hay ningún plazo para la investigación, pero la queja debe presentarse dentro de los 180 días. Siguiente diapositiva. Hay una resolución previa a la audiencia para el debido proceso. Si los papás presentan una solicitud de debido proceso, el distrito debe ofrecer una junta para intentar resolver el tema. Si el distrito solicita el debido proceso, el distrito no tiene que ofrecer la audiencia previa, la resolución previa a la audiencia. Los abogados del distrito no pueden asistir a menos de que el alumno esté representado por un abogado. Deben poder discutir o hablar sobre la base de su queja, el fundamento de su queja, y el distrito tiene la oportunidad de resolverla. Todas las conversaciones no son confidenciales y pueden divulgarse en una audiencia o juicio posterior. La buena práctica incluye que ambas partes estén de acuerdo en cuanto a la confidencialidad durante la junta. Si hay un acuerdo, deben
estar por escrito y firmado por ambas partes. Ese acuerdo es legalmente vinculante para usted y puede hacer cumplir en los tribunales. O usted o el distrito tienen 3 días después de firmar la revocación del acuerdo. La sesión de resolución debe ocurrir dentro de los 15 días posteriores a que el distrito reciba la solicitud. Debe estar terminado dentro de los 30 días del que el distrito reciba la solicitud de los papás. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, derecho a la mediación. Hay un esfuerzo para intentar llegar a una resolución en cuanto al desacuerdo. Ambas partes deben acordar mediar. Es facilitado por un mediador independiente. La mediación no cambia el cronograma de 45 días, aunque a veces se les pide a los papás que prolonguen el plazo de 45 días. Aún pueden seguir los papás con el debido proceso si la mediación no tiene éxito o si solo se alcanza un acuerdo parcial. Lo que se dice en la mediación sí es privado, es confidencial. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí hemos incluido algunos recursos del Departamento de Educación de California, su sitio web. Algo que se me hace muy importante es que la Oficina de Audiencias Administrativas, digamos que hay desacuerdo en cuanto a un servicio particular y uno radica o solicita debido proceso. Entonces, si uno va a la Oficina de Audiencias Administrativas, se puede investigar casos, por ejemplo, de terapia ocupacional, que uno está pidiendo terapia ocupacional, pero la escuela está denegando ese servicio. Creo que es una muy buena herramienta para investigar casos sobre la educación o la terapia ocupacional para ver cuál es el dictamen que se emitió y cuál era el fundamento que el juez usó para llegar a ese veredicto, porque dice todo eso en los documentos, en ese enlace. Muy bien, creo que ya concluimos la presentación. También, si me permiten, voy a compartir nuestro sitio web. Yo creo que si nos conviene enseñar esta información, ¿sí pueden ver el sitio web? Muy bien, gracias. Entonces, este es nuestro sitio web. Pueden seleccionar el idioma que prefiere. Voy a hacerle clic al inglés, pero aquí tenemos recursos de autodefensoría y se categoriza por tema. Tenemos en muchas áreas, entidades gubernamentales y de negocios, servicios de menores de California, empleo, asistencia de salud, medical, centros regionales, seguridad social y luego tenemos educación especial en la parte de abajo. Y aquí tenemos 2 manuales. Tenemos responsabilidades y derechos de educación especial y luego tenemos los derechos bajo la ley Latterman. Pero si vemos aquí, creo que hay 16 capítulos, pero es en formato de preguntas y respuestas. Una de las preguntas es que se me dio una lista de preguntas. Mirna me dio esa lista de preguntas y también quería yo repasar esas preguntas para dar algunas respuestas. Aquí tenemos estos capítulos. El segundo capítulo habla sobre el proceso de evaluación. El capítulo 3 habla sobre la elegibilidad. El 4 sobre el proceso de IEP. Además tenemos en el apéndice hay muestras de carta para una referencia de evaluación, una solicitud de expedientes. Y lo bueno de las muestras de carta que tenemos es que citan la ley. Entonces aquí dice que tienen 5 días hábiles para proporcionar copias de los expedientes educativos a los papás.
Hay muchas muestras de carta aquí. Tenemos una muestra de carta aquí sobre cómo se presenta una queja de incumplimiento. Entonces, les enseña lo que deberían incluir, lo que uno quiere como resolución. Muchos papás, por ejemplo, si la escuela no está implementando el IEP, digamos que el alumno no está recibiendo logoterapia, que no ha recibido en 3 meses logoterapia. ¿Qué pueden hacer los papás cuando presentan la queja de incumplimiento? Es que pueden pedir servicios compensatorios, que tienen que recompensarles por el servicio, por el plazo durante el cual no proporcionaban el servicio. Tenemos muchos servicios aquí. Hay muchos ejemplos de cartas que se pueden ver. Entonces, nada más les quería compartir esta información. Si volvemos a la sección de educación especial, también hay cajas de herramientas. También tenemos una caja de herramientas para el comportamiento y la disciplina. Y tenemos muchas otras publicaciones. Pues hay tanta información aquí y yo creo que todo esto sería muy, muy útil para los papás. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla ahora. Now is a good time to take some questions. No sé si es buen momento para contestar a las preguntas. Yo creo que sí se puede. Vamos a parar la grabación y vamos a empezar con las preguntas.